continuamos con nuestro curso de V-Ray aplicado al 3D Max. En la clase anterior comprendimos que al trabajar con luces estándar, la importancia de trabajar y seleccionar la opción del V-Ray Shadow, inmediatamente al seleccionarla aplicarle el Area Shadow y jugar con las subdivisiones para obtener un mejor resultado en nuestra escena. Como nuevamente esto sigue siendo un ejercicio, voy a tomar esta luz y voy a llevar sus subdivisiones a un valor neutro de 15 para no utilizar un valor tan bajo como el de 18, perdón, el de 8, que es el que viene por defecto. Y vamos a concentrarnos en esta área de trabajo. Voy a aumentar el área de trabajo y en este video vamos a aprender y empezar a utilizar los materiales V-Ray. Entonces vamos a desplegar nuestra paleta de materiales en la parte superior. Nuestro editor de materiales lo vamos a desplegar. Aquí tenemos la paleta. Está tal cual como la hemos continuado con nuestro curso de V-Ray, no se ha cambiado absolutamente nada. Les recuerdo que tenemos un material de fondo blanco, que es el que está utilizando el fondo de esta especie de estudio fotográfico que tenemos para nuestra escena. Tenemos un material de letras V-Ray, que está en este momento de color naranja y es un material estándar. Tenemos un material de color verde estándar para los objetos secundarios, que son todos los objetos que tenemos adyacentes a nuestras letras de V-Ray. Y tenemos un material de prueba que está asignado, vamos a desplegar el render setup, está asignado aquí en el área del V-Ray, en la sección del Global Switches. Está agregado aquí el material de prueba, fíjense que está aquí agregado para sobreescribir como un material a toda la escena. Recuerden que este es nuestro material de prueba para hacer nuestros estudios de iluminación y de sombras. Lo hemos visto en las clases anteriores y este que tenemos por acá es un ejercicio que teníamos para demostrar la reflectividad en el ambiente. Vamos a destruirlo, vamos a simplemente eliminarlo arrastrando una esfera sobre el elemento para que no distraiga nuestra atención. Y vamos a concentrarnos ahora en la transformación de estos materiales en materiales de V-Ray. Nuestras letras de V-Ray ya tienen asignada este material, esta esfera de material estándar con este color. Entonces vamos a transformar este material estándar en un material V-Ray para que automáticamente, como ya está asignado a nuestras letras, nuestro nuevo material automáticamente esté aplicado a todos los objetos, nuestro nuevo material se refleje y sea visible en todos los objetos que tengan aplicado ese material. Entonces, para asignar un material tipo V-Ray, vamos a apoyarnos en la opción en la casilla de material estándar, lo vamos a presionar y se va a desplegar nuestra ventana del Material Map Browser, el buscador de materiales. En la primera sección, en la sección superior, fíjense que tengo una pestaña principal de materiales que puedo minimizar. Puedo encontrar otra pestaña con los materiales que están en la escena, lo que se están utilizando y están aplicados a objetos dentro de la escena. También tengo los materiales que están disponibles en mi muestra de la paleta, del sample slot, es decir, los materiales que tengo disponibles acá en la paleta están también por acá. Vamos a minimizar eso y voy a desplegar el área de materiales. Y tengo dos subcategorías, la categoría estándar, que era la única que teníamos visible cuando estábamos trabajando de manera scanline o con el motor de render que viene por defecto en el V-Ray. Esta la vamos a minimizar y nos vamos a concentrar en esta segunda pestaña del V-Ray Advanced 2.0.02. Aparece, les recuerdo, esta versión de V-Ray porque es la versión de V-Ray que tengo instalada y activa en este 3D Max. Y esta pestaña únicamente va a estar desplegada y se va a hacer visible cuando tengamos V-Ray asignado como motor de render para producir imágenes. Fíjense que trato de hacer clic afuera y no me va a permitir porque en este momento me está seleccionando que estoy tratando de cambiar de material estándar a material V-Ray. Entonces existen muchos formatos de material V-Ray. Con el pasar de los tiempos, V-Ray ha ido depurando y perfeccionando el funcionamiento de todos ellos. Sin embargo, quiero que nos mantengamos acá en el V-Ray MTL o abreviación de V-Ray Material o V-Ray Material. Vamos a hacer un clic sobre él y vamos a presionar OK. También podemos desplegar la lista y hacer doble clic en la opción para activar el material. Fíjense que una vez que hemos seleccionado nuestro material y nuestro material V-Ray está aplicado, ya no es un material estándar, inmediatamente el cambio se ha efectuado en nuestra escena y nuestras letras ya poseen este material nuevo de V-Ray.
Obviamente en las opciones de los materiales del V-Ray han cambiado. Ahora tenemos un menú bastante distinto. En mi opinión es un poco más fácil de configurar que los materiales estándar porque solamente hay que recordar muy pocos parámetros para los materiales simples. Tenemos acá un recordatorio de que esto es un material V-Ray y de que esta opción de material V-Ray dice que está optimizado por V-Ray. Y este aviso de optimización de V-Ray no es solo un aviso que está colocando la gente del Chaos Group o la gente que creó V-Ray por capricho. Esto es una verdad y esto es un hecho real, tangible. El utilizar V-Ray como motor de render nos garantiza, obviamente, si estamos iluminando con luces estándar o con luces V-Ray, una mejor iluminación si utilizamos la iluminación global y una mejor interpretación de las luces y emulación de luces naturales. Sin embargo, estábamos trabajando en las escenas anteriores con materiales estándar. Cuando nos está hablando de que los materiales V-Ray están optimizados para V-Ray, es completamente cierto. Quiero decir con esto que cada material V-Ray, si tuviera exactamente el mismo valor que este material verde, por ejemplo, vamos a tocar el material verde, apoyarnos en el área del color, presionar clic derecho para copiar el color, apoyarnos en la esfera y en el área del diffuse del material del V-Ray, vamos a presionar clic derecho y paste para pegar nuestro color. Y fíjense que visualmente son dos esferas que, entre comillas, se ven iguales. ¿Ok? Tengo ambas esferas igualitas, no veo ningún contraste. Sin embargo, en cuanto a rendimiento dentro del 3D Max y a la hora de renderizar, es muy importante que sepamos esto y lo tengamos siempre en cuenta. Si estamos trabajando con V-Ray, utilizar materiales en V-Ray, porque los materiales V-Ray funcionan, su rendimiento en cuanto al tiempo de render es mucho mejor que un material estándar o un material de otro tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un material V-Ray en comparación con un material estándar se renderiza entre un 10 y hasta un 25%, depende de la configuración que estén realizando, entre un 10 y hasta un 25% más rápido que un material estándar. Entonces, sugerencia número 1 en cuanto a materiales cuando estamos trabajando en V-Ray, tratar de utilizar en lo posible los materiales V-Ray porque son materiales adecuados y optimizados, como dice su aviso acá, para nuestro motor de render y para obtener mejores tiempos de render. Entonces, bueno, ya hemos asignado, hemos seleccionado el V-Ray Material para nuestra esfera de material de letras. En este caso copiamos el color, vamos a cambiar este color. Podríamos seleccionar un azul fuerte. ¿Ok? Fíjense el tono del azul que estamos seleccionando. Muy importante este tono y vamos a hacer un primer render de prueba a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a hacer más pequeñas nuestras letras. Más pequeña nuestra visualización del render. ¿Ok? Fíjense que se está renderizando. Muy bien, se renderizan los colores, pero fíjense que el color que tengo aquí en la paleta es mucho más claro y el color que tengo acá en las áreas más brillantes, las mejor iluminadas, es más oscuro. Entonces no siempre el color del pigmento que estamos utilizando en el V-Ray nos va a generar el pigmento final. Siempre hay que tener cuenta en esto. Hay que tener hay que tener muy presente esto y me disculpan. Básicamente porque las luces deforman los colores. Entonces, ¿cuál es mi consejo a la hora de trabajar en V-Ray? En primer lugar, construir toda la escena, ¿ok? En este caso sería nuestra escena que ya tenemos construida. En segundo lugar, agregar las luces, que fue lo que hicimos al agregar nuestra luz estándar que está aquí iluminando nuestra escena. En tercer lugar, aplicar un material que sobrescriba todos los materiales que tengamos aquí en la escena. Y les recuerdo que al activar aquí en las opciones del F10 del Render Setup el Global Switches y activar aquí nuestro material de prueba y hacer render, les recuerdo que todo nuestro render va a salir en blanco porque es un material que se está sobreescribiendo a nuestra escena. Y este sería el otro paso, hacer un estudio de iluminación para saber si las sombras se están arrojando de manera correcta. Sin embargo, en esta escena la intensidad de la luz parece correcta. ¿Ok? Al desactivar el Override Material y nuevamente renderizar, vamos a hacer esto más pequeño, trataré de tener en mente no estar cerrando esta ventana. Ok, fíjense que ya no tenemos el material, el Override Material que se está aplicando a todo y sobreescribiendo sobre todas las geometrías
y la iluminación cambia un poco. Entonces la iluminación de los colores con respecto a la iluminación de la escena va a cambiar. Entonces, volviendo al tema del orden del trabajo del V-Ray. Primera parte, modelar la escena. Segundo, agregar las luces y agregar un material que se sobrescriba a toda la escena. Tercer paso, hacer las pruebas de iluminación para que la luz esté entrando por donde debe entrar, las sombras se estén proyectando en la orientación que deseamos para crear estas imágenes que estamos realizando. Y en tercer lugar, aplicar materiales. Una vez que aplicamos los materiales, la mayoría de las veces, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero la mayor cantidad de veces, y se los estoy comentando como experiencia personal y propia, van a tener que volver a las luces y volver a retocar las luces para ajustar la intensidad para que no se estén quemando colores y no se estén deformando colores. Sin embargo, es importante saber cómo podemos controlar la quema de los colores de nuestra escena. Y cuando estoy hablando de quema de colores, permítanme explicarles, vamos a minimizar todo. Recuerden que aquí tengo la luz seleccionada, la voy a clonar y la voy a pegar para acá, presionando Shift. Voy a colocar una luz muy cerca y voy a presionar OK. Fíjense que ahora tengo una luz más cerca. Vamos a renderizar y nuevamente vamos a tener ahora la escena mucho más iluminada porque ahora tenemos una luz detrás, la luz original, y ahora tengo una luz más cerca que está quemando los colores y los está haciendo mucho más brillantes. Vamos a quemar esto un poco más, vamos a cancelar acá. Vamos a tomar nuestra luz y acercarla mucho más y ponerla lo más cerca de la tetera posible para que se pueda notar el efecto que quiero explicarles a continuación. Ok, nuevamente render, hacer esto más pequeño. Se me pasó cerrarlo. Ok, vamos a cancelar, estamos haciendo render de la vista que no es, aquí la vista de nuestra cámara, render de nuevo. Ok, vamos a enfocarnos en esta área para ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a esperar que termine nuestro render, vemos los colores quemados, el fondo de los colores quemados, la luz cambiada. Fíjense que aquí está la onda de afectación de esta luz que tenemos por acá. Y los colores están más blancuzcos por acá. Excelente. Se ve aquí una fuente de luz que está acá, alterando el comportamiento del color. Eso lo podemos solucionar, recuerden, regresando aquí a las opciones del Render Setup, en las opciones del V-Ray, la configuración, en el área del Color Mapping, aquí teníamos el Linear Multiply, que es el que les aconsejé para la mayoría de las escenas, y el HSV exponencial recomendado para las escenas interiores. Sin embargo, aquí tenemos un valor que se llama el Bright Multiplier, ¿okay? O multiplicación de luz o de los colores que están muy iluminados. Entonces podemos tomar este Bright Multiplier y llevarlo, por ejemplo, a punto 5 o punto 3. Desplegar el último render que hicimos, vamos a comparar. Voy a clonar la ventana y renderizar de nuevo. Y fíjense que la escena se va a ver un poco más oscura y los colores se van a ver un poco más compactos y más carecen de iluminación, menos afectados por la iluminación porque estoy controlando el valor del Bright Multiplier del Color Mapping, de este procesamiento del Color Mapping, y por lo tanto se va a afectar este procesamiento del color. Entonces, nuevamente, cuando el color se está quemando mucho y tenemos fuentes de luz que están muy cerca de una superficie y están alterando los colores y los materiales V-Ray que tenemos asignado a nuestra escena, es bueno controlar el Bright Multiplier. Sin embargo, no bajarlo a este punto tan dramático porque podemos alterar considerablemente la escena y entonces tendríamos que regresar a seleccionar nuestra luz y volver a aumentar la intensidad para contrarrestar el efecto. Entonces tendríamos cada vez un ciclo interminable de correcciones que no terminarían. Entonces vamos a ajustar estos valores del Bright Multiplier y podríamos disminuirlos a un valor de 0.8 o mantenernos en un valor de 1 y jugar con la intensidad de la luz y configurar una mejor luz. Esta luz copia que hemos seleccionado ahorita y clonar para explicar esto lo vamos a suprimir. Vamos a volver a nuestro material, vamos a volver a renderizar. Okay, para que veamos nuestra escena tal cual como estaba antes de aplicar esta luz. Nuevamente los colores tienden a ser normales otra vez antes de realizar todos estos cambios. Cerramos por acá. Y bueno, entonces desplegamos de nuevo nuestra paleta de materiales. Este es el
el concepto básico de cómo trabajan los materiales V-Ray. Funcionan más rápido, ¿ok? Tienden a verse un poco más oscuros en pantalla que el color que estamos especificando acá, o tienden a verse un poco más claros que el color que estamos especificando acá, dependiendo de la iluminación. En mi caso particular, yo tiendo a generar iluminaciones bastante fuertes, bastante dramáticas en mis escenas, por lo tanto siempre tengo que el color, si este es el color que necesito para mi escena final, generalmente tengo que hacerlo un poquito más oscuro, controlando el valor aquí del value. Siempre tengo que usar tonos más oscuros para que el color final sea el que necesito. De todas maneras, esto es cuestión de cómo estén iluminando la escena. De todas maneras, los vamos a ir viendo más adelante con el desarrollo de estos y la continuación de este curso de V-Ray. Otras opciones que tenemos aquí abajo son las opciones de reflexión. ¿Ok? Vamos a desplegar, hacer doble clic en nuestra esfera de material. Aquí tenemos una vista previa de cómo se está comportando el material. Recuerden que tenemos el background o el fondo este de colores que tiene la esfera afectada detrás porque lo hemos activado con este botón. Lo podemos desactivar o activar según lo necesitemos. Él tiene un doble propósito. El primer propósito, y es el que les empecé a comentar a lo largo de los cursos, es el de visualmente separar aquellas esferas que están en uso y las esferas que están disponibles para crear nuevos materiales. Pero un uso más importante, más allá de la organización visual de la paleta de materiales, es una previsualización de las reflexiones y las transparencias en la esfera del material. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que aquí estamos controlando ahora el parámetro de reflexión o de reflectividad o de capacidad de este material para reflejar otros objetos dentro de la escena del universo del 3D Max que tenemos construida. Esta es la opción que lo va a controlar. Fíjense que aquí en el área del reflect, y es aquí donde nos vamos a concentrar en esta clase, justo para terminar, tenemos este color. Si yo lo presiono, el color por defecto viene en negro. Por lo tanto, el nivel de reflectividad de este objeto va a ser 0. En clases anteriores de introducción a materiales, lo vimos y de todas maneras lo vamos a repetir más seguido aquí. Cuando estamos trabajando con materiales, los parámetros que no tienen que ver con el diffuse, que no tienen que ver con el comportamiento de cómo se está viendo el material, sino el comportamiento de su reflectividad, transparencia, etcétera, brillos, cromos, metales, plásticos, etcétera. Esas capacidades reflectivas de materiales y de luz vienen afectadas por opciones secundarias, y estas opciones secundarias que no son el diffuse se trabajan o se manejan dentro de la paleta de materiales del 3D Max en escala de negros y blancos, o entre comillas, o en otra manera para explicarlo, en escala de grises, donde negro es 0% del valor que estamos asignando. Es decir, si estamos controlando la reflectividad del material, negro va a ser 0% de esa reflectividad de la letra, de esa reflectividad del material que tenemos aplicado a la letra, y blanco va a ser el 100% de la reflectividad, y fíjense que se comporta como un material tipo espejo. Y es aquí cuando vemos el uso del background, del fondo que tiene la previsualización del material. Indicarnos y hacernos un acercamiento más previo de cómo se va a comportar este material dentro de la escena. Si yo hago un render de este material, pues las letras del V-Ray serán completamente de un material tipo espejo. ¿Por qué tengo esto de color negro? Bueno, porque detrás de la cámara que está tomando la escena está el color negro del infinito de la escena del 3D Max. Sin embargo, fíjense que todo lo demás se comporta como tipo espejo. Ya saben que en negro es 0 absoluto y nuestro material no iba a tener ningún valor de reflectividad. Pero si tomamos un valor tenue, por ejemplo, de 50, nos da un valor de reflectividad bastante adecuado. Presionamos OK, vamos a presionar Render, y ahora nuestras letras tienen el color que habíamos seleccionado, un color azul en este caso. Ustedes pueden haber escogido otro color recreando la clase o viendo la clase, pero fíjense que ahora tenemos un valor de reflectividad, y ese valor de reflectividad también se lo podemos aplicar al otro material. Entonces vamos a seleccionar el otro material, cerramos nuestra vista previa, en el área de material estándar vamos a desplegar nuestra opción, se aparece nuestra ventana del Material Map Browser, seleccionamos V-Ray Material, recuerden, entre 10 y 25% más rápido que un material estándar.
cuando estamos trabajando en V-Ray se renderizan más rápido. Ajustar el color por acá, vamos a mantener un mismo verde, pero esta vez vamos a hacerlo un poco más ecológico, un poco más green, más propaganda ecológica. ¿Ok? Presionamos OK, activamos el fondo. Si yo quiero mantener la misma reflectividad que tiene este material, yo simplemente puedo apoyarme aquí en el área del reflect, en el valor de este color, que ya sabíamos que es 50, habíamos determinado que era 50. Sin embargo, si ignoramos cuál es el valor, podemos presionar clic derecho y seleccionar copiar, apoyarnos en nuestro nuevo material, clic derecho y seleccionar pegar, y hemos pegado el valor del color, hemos copiado el valor de la reflectividad de este color, aplicamos un nuevo render, y ahora nuestras letras están reflejando tanto las azules como los objetos secundarios que están adyacentes a las letras, y fíjense que tienen un material verde y tienen un valor de reflectividad. ¿Ok? Esto es muy básico para este primer video de V-Ray aplicando materiales. Vamos a continuar en la clase que viene. Un abrazo muy grande y hasta luego.